Bienvenidos a este proyecto de capacitación para todos aquellos quienes desean ser predicadores de la palabra de nuestro Dios, pero también para predicadores que quieren mejorar su competencia, porque hermanos, siempre seguimos aprendiendo algo, siempre seguimos creciendo y no vamos a dejar de aprender. Pero también hicimos la invitación para hermanas que son maestras o quieren ser maestras de mujeres o de niños. Aquí habrán algunas materias que pueden servirles, que son esenciales, y por eso estamos aquí iniciando este proyecto. En el plan de estudio que hemos hecho es para un año, todos los martes, con el favor de Dios. Así que mis hermanos, todos bienvenidos y vamos a comenzar con el primer material. El primer material que vamos a compartirles aquí trata acerca del obrero que usa bien la palabra de verdad. Vamos a iniciar con este sencillo material con información básica, pero que es de vital importancia para todos los que enseñamos la palabra de nuestro Dios. Es una responsabilidad muy seria, mis hermanos. Por lo tanto, se requiere que empecemos antes de ir al púlpito o antes de ir a la enseñanza o a impartir enseñanza. Necesitamos nosotros estar seguros de aquello que vamos a enseñar. Y por esa razón, hermanos, es importante que primero aprendamos en ser buenos obreros, usando bien, trazando bien la palabra de verdad. Este sencillo material, hermanos, es un pequeño libro que su servidor ha hecho con el fin de capacitarse a sí mismo, pero también para compartirlo con otros, recopilado de otras fuentes que he tenido la oportunidad de estudiar y tratando de sintetizarlo y que lo estaré expresando en 5 clases, este sencillo material, el obrero que usa bien la palabra de verdad. Estos son los puntos principales que vamos a estar abordando, hermanos, empezando con algunas cosas que ayudan para un mejor entendimiento de las escrituras, la naturaleza de las escrituras, el arte de interpretar. La Biblia contiene varios tipos de lenguaje figurado. Dios nos ha revelado su voluntad de 4 maneras. El silencio de las escrituras, estaremos viendo si es permisivo o prohibitivo. Y información adicional sobre posibles fechas y autores de los libros de la Biblia. Hermanos, es lo que vamos a estar aquí compartiendo en 5 clases, resumiéndolo lo más que se pueda para que todos podamos tener esta información básica. Luego lo estaré compartiendo en PDF y en PowerPoint al final de las 5 clases. Mientras, usted tiene que ir tomando nota, porque esa forma, hermanos, nos ayuda más para que se nos quede y podamos estar ejercitándonos en ellas. Así que, hermanos, comencemos abriendo nuestras Biblias, viendo que usar bien la palabra de verdad es una responsabilidad muy, pero muy seria. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la Nueva Versión Internacional, este mismo texto sagrado lo traduce de la siguiente manera: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Hermanos, esto requiere diligencia, esto requiere esfuerzo. No es una tarea fácil, hermanos, llegar a la comprensión de la palabra de Dios.
aunque hay algunas cosas fáciles de entender, pero la Biblia misma dice que no todo es fácil. Recuerden ustedes, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermanos, ¿se dan cuenta de la seriedad que tiene el estudio cuidadoso de la palabra de nuestro Dios? Que requiere diligencia y esfuerzo para trazar bien las escrituras. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, porque el apóstol Pedro está diciendo que en muchas de las cartas del apóstol Pablo, y sin duda en otras partes de la Biblia, hay algunas cosas difíciles de entender y que muy fácilmente se puede torcer, se puede, hermanos, cambiar la interpretación de lo que realmente Dios nos quiere decir y poder cambiarla en otro sentido, en otra dirección. Por lo tanto, hermanos, en este material el propósito es animarles a que tengamos diligencia y nos esforcemos. Primeramente porque queremos llegar a la interpretación correcta para nuestra salvación, y luego para poder compartir con otros la palabra de Dios, con limpia conciencia, diciendo: así dice Dios, porque estamos interpretando rectamente la palabra de verdad. Pero es muy triste, hermanos, ver y saber que hay muchos hermanos con buenas intenciones en querer predicar, pero muchas veces no se sabe que requiere esto una seriedad en ser diligentes y esforzarnos por aprender a interpretar las escrituras, hermanos. Y para eso existen este tipo de herramientas que nos ayudan a mejorar nuestro trabajo, especialmente en esta área, en la interpretación de la palabra de nuestro Dios. Por eso es necesario, hermanos, que atendamos esto con diligencia. Vamos a estar tocando dos puntos importantes en esta clase número 1. Como bien dije en el principio, este material, por causa del tiempo, lo he trazado en 5 clases. Hoy solo vamos a tocar dos puntos importantes. El primero, que tiene que ver con algunas cosas que ayudan para un mejor entendimiento de las escrituras. Y el otro punto que vamos a tocar hoy, hermanos, es acerca de la naturaleza de las escrituras. Así que, hermanos, en primer lugar veamos esas cosas que nos ayudan a entender las escrituras, para una mejor entendimiento de ellas. Y vamos a empezar a dar aquí algunas cosas que nos van a ayudar. Número 1, ser diligentes. Ser diligentes, no perezosos en la lectura. Hermanos, porque esto ha sido, hermanos, un hábito tan grave en la mayoría de los que queremos predicar. Queremos predicar, pero no nos gusta estudiar. No nos gusta la preparación. No nos gusta estar involucrados, estudiando, investigando, pero sí queremos enseñar. Hermanos, esto se corre un gran riesgo de no aprender a interpretar correctamente por no tener el estudio cuidadoso o, como estamos viendo aquí, el esfuerzo, la diligencia en estar ocupados en la lectura. Primera de Timoteo 4:13, Pablo exhorta a este joven predicador diciéndole: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tienes que estar ocupado en la lectura. Hermanos, por esa razón es que no es de todos
el papel de la enseñanza, porque no todos quieren ocuparse en las cosas que nos ayudan para llegar a entender o a interpretar correctamente las escrituras, la palabra de Dios, para poder enseñarla a otros. Recuerden el ejemplo de Hechos 17:11 de estas personas que eran muy nobles. ¿Por qué? Porque dice la escritura claramente que escudriñaban cada día las escrituras. Si estas personas interesados en la salvación de cada uno de ellos a través de la enseñanza estaban escudriñando cada día las escrituras, ¿qué tanto? ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros, los que también tenemos el anhelo de nuestra salvación primeramente y el anhelo de la salvación de otras personas? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo nosotros en la lectura, hermanos? Por eso quiero animarlos a todos a que dediquemos tiempo a la lectura, al estudio, a la meditación de la palabra de Dios, de leer también herramientas que pueden servirnos para comprender de una mejor manera algunas palabras que desconocemos en nuestra lectura de la Biblia. ¿Qué otra cosa puede ayudarnos? Tener un deseo ferviente de conocer la palabra de Dios. Esto también es de vital importancia porque, hermanos, ¿sabe por qué muchas veces no crecemos? Porque no tenemos ese deseo ferviente de conocer la palabra de Dios. Y por esa razón a veces no avanzamos, no crecemos, no maduramos espiritualmente. Estamos muy conformes con aquello que ya aprendimos y creemos que eso ya es todo o creemos que ya lo sabemos todo. Eso es lo peor. Pero hermanos, tal actitud no es la correcta. Al contrario, tengamos un deseo ferviente de conocer la palabra de Dios y eso nos va a ayudar, como dice la primera carta de Pedro 2:2, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Mis hermanos, esta escritura no fue solamente dirigida para nuevos bautizados, para recién convertidos. No, el desear como un niño no le está hablando precisamente a los niños espirituales, sino a todo cristiano debe desear como un niño la leche espiritual. Así como un niño desea la leche, todo cristiano debería desear la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que crezca. Hermanos, para que sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Porque es esencial para nuestra salvación primeramente. Y será esencial para la salvación de otros. Como dice Efesios capítulo 3, verso 4, leyendo, lo cual podéis entender. Muchas veces la razón por el cual no entendemos es porque no tenemos el hábito de estar leyendo, estudiando, escudriñando. Creemos que en la primera lectura ya vamos a entender perfectamente todo. Aunque hay cosas fáciles, pero ya leímos en la carta de Pedro que hay algunas difíciles de entender, hermanos, donde va a requerir que estemos estudiando y estudiando una y otra vez, investigando, pero eso requiere ¿qué? Tiempo en la lectura y un deseo ferviente de conocer la palabra de Dios. Si usted no tiene deseo de conocer la palabra de Dios en su profundidad, en todo lo que ha sido revelado para nosotros, no nos estamos metiendo con aquello que no fue revelado para nosotros, sino con aquello que Dios inspiró para nosotros y que, hermanos, hay muchísimo que aprender y que es de vital importancia. Por lo tanto, ¿cuál es su deseo? Hermano, hermana, ¿cuál es su deseo en cuanto a conocer la palabra de nuestro Dios? De eso depende mucho, para que crezcamos y conozcamos más y lleguemos al entendimiento de muchas cosas que la palabra de Dios nos transmite.
Otro punto importante de las cosas que nos ayudan para entender las escrituras, hermanos, es tener herramientas. Sí, tener herramientas. Aunque existe a veces controversia entre la hermandad en aquellos que niegan la preparación, la capacitación, diciendo que no es correcto entrenarse para este fin, que no se requiere, que no hay ciencia, que no hay materia, que no hay nada para eso, como si el Espíritu Santo los va a guiar de manera directa como lo hizo con los apóstoles. Hay quienes tienen ese tipo de pensamiento, aunque también, por otro lado, hay quienes se fueron al extremo estableciendo institutos que están sustituyendo la obra de la iglesia y la obra que podemos hacer individualmente como en este proyecto, muy ajeno al patrón bíblico. Ese es otro extremo. Pero hermanos, el punto es enfocarnos aquí que sí es necesario tener herramientas. Sí, es necesario. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases, la importancia de tener herramientas. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo siempre era un hombre ocupado en la lectura, ya sea que estuviese leyendo o ya sea que estuviese escribiendo, hermanos. Pero ese es el pensamiento, la actitud y la acción de alguien que quiere crecer. Hermanos, siempre preocupados por sus herramientas que va a necesitar. Hoy en día nosotros vamos a necesitar diccionarios bíblicos, no solo para ver las palabras en cuanto a su significado, la etimología de ellas, también diccionarios en nuestro idioma, hermanos, comentarios que son importantes, eso sí, con mucho cuidado, examinando todo, reteniendo lo bueno, considerando siempre y quedándonos con lo que la Biblia dice, concordancia, diferentes versiones de la Biblia. Eso ayuda muchísimo, hermanos, porque a veces una sola versión, hay palabras que no alcanzamos a comprender y la comparamos con otra versión y nos da un mejor entendimiento de lo que quiere decir en ese texto sagrado según la palabra que nosotros no conocemos, porque recuerden que las escrituras no fueron escritas en nuestro idioma. Y aún cuando aquellos hombres que tradujeron a nuestro idioma la Biblia han hecho un gran trabajo, no todas las palabras son comunes para nosotros. Hay muchas palabras que no conocemos. ¿Y cómo voy a saber? ¿Inventándolo? ¿Suponiendo? ¿Opinando? No, tengo que ir a las herramientas para investigar cuál es el significado de la palabra o el uso de la palabra para tener un mejor entendimiento de lo que queremos saber y enseñar. Tener herramientas. Tener reverencia a la palabra viva de Dios también es algo muy importante, hermanos, en esta lista. Porque como dice primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando recibieron la palabra, no la recibieron como palabra de hombres, dice Pablo a los tesalonicenses, sino que la recibieron como debe de ser, hermanos, como la palabra viva de Dios. No hagamos de menos la preparación que estamos aquí ofreciendo, practicando, llevando a cabo, porque es importante, hermanos, que tomemos estos consejos, estos ejemplos de recibir la palabra de Dios con mucho respeto, con mucha reverencia. No es cualquier cosa lo que nosotros estamos aquí en este momento interesados en mejorar para comprender o interpretar bien
las escrituras. Estamos hablando, hermanos, de la palabra de Dios. Es lo que queremos nosotros, llegar a su comprensión, llegar al entendimiento pleno, lo más que podamos, hermanos, porque no somos tampoco perfectos en lo absoluto. Sin duda, vamos a tener equivocaciones, errores, pero no la palabra de Dios. Por eso es que si cada uno aprende a interpretar a sí mismo la palabra de Dios, hermanos, tendremos toda la seguridad de lo que estamos creyendo, primeramente por nuestra fe y luego compartiendo con otros, que es de vital importancia. El respeto a la palabra hermanos, nos ayudará a que lleguemos a la comprensión de una mejor manera, que haya respeto, porque está de moda que no hay respeto a la palabra de Dios. Hubo alguien que dijo que con la Biblia podemos enseñar todo lo que nosotros querramos. No, no lo que Dios quiere decir, sino lo que yo quiera decir, lo puedo justificar con la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque usan textos fuera de contexto. Y todo texto fuera de contexto es un pretexto para engañar y así sacar provecho, aunque otros por ignorancia. Pero ¿por qué hacen eso? Porque no hay respeto a la palabra viva de Dios. Hacen juego de ella, burla de ella. Entonces nosotros, hermanos, sí necesitamos tener reverencia, tener respeto. Es la palabra viva de Dios. No es una palabra común y corriente. Hermanos, otra cosa, otro punto importante que nos va a ayudar para un mejor entendimiento de las escrituras, y aunque parezca insignificante, es tener humildad. Tener humildad para dejarse enseñar. Sí, si no tenemos la humildad para dejarse enseñar, es bien difícil avanzar. Mire el ejemplo de un hombre muy conocido. Creo que todos ustedes han estudiado, han leído acerca de este varón llamado Apolos, y que la Biblia lo describe como un hombre elocuente y poderoso en las escrituras. Y uno puede pensar que un hombre elocuente y poderoso en las escrituras ya no tiene error, ya no tiene limitaciones en el conocimiento, ya no tiene falla. Uno piensa eso, pero no. Hermanos, aún los hombres más elocuentes y poderosos en las escrituras necesitan seguir creciendo. Hermanos, necesitan seguir creciendo. ¿Cuánto más nosotros? Por esa razón, estamos poniendo de ejemplo a Apolos, porque en el contexto se nos dice cómo él tenía un conocimiento limitado de la doctrina del Señor. Sin embargo, dice la escritura que le tomaron aparte, verso 26, le tomaron aparte esta pareja, Priscila y Aquila, y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Le ayudaron a tener un conocimiento más amplio de la doctrina del Señor, hermanos, de la palabra de Dios, del camino de Dios. El conocimiento, pues, de Apolos aumentó más. El entendimiento, la comprensión, hermanos, de Apolos fue aún más grande que lo que él sabía y tenía. Y hermanos, fue de gran provecho este varón por su conocimiento en ayudar a muchos hermanos, a muchas iglesias después. Pero esto se habla solo de alguien que tiene actitud de Apolos, hermanos, la humildad de dejarse enseñar. Él pudo haber dicho: ¿qué me pueden decir esta pareja si yo soy el predicador? Yo soy el que es elocuente y poderoso en las escrituras. Por eso muchos se envanecen, no por la palabra de Dios. Y quiero que quede muy claro. Cuando uno se envanece, no es culpa de la palabra de Dios ni por el mucho conocimiento, porque alguien también dijo que no quería estudiar mucho porque eso de andar creciendo en el conocimiento de la palabra te puede envanecer. Hermanos, no es
el amplio conocimiento de la palabra de Dios lo que envanece. No, al contrario, la palabra de Dios nos va a ayudar en ser diferentes. Pero ¿qué es lo que envanece? No es la sabiduría de Dios. Lo que envanece al hombre es la sabiduría humana, terrenal, cuando uno cree que ya se lo sabe todo y muchas veces no sabemos casi nada. Ese es el problema, cuando no tenemos la actitud como la de Apolos, la humildad de dejarse enseñar. Y hermanos, mientras alguien aporte algo productivo, algo de enseñanza, hermanos, no importa tanto la fuente, no en términos generales, sea Apolo, sea Pablo, sea Pedro, lo que importa es el contenido. Como bien se exhortó a los corintios, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Así que, hermanos, dejémonos enseñar por la palabra de Dios, sin importar qué instrumento sea el que Dios esté utilizando para colaborar, para participar y ayudarme en mi crecimiento. Por eso, hermanos, en este proyecto vamos a estar aquí también invitando a predicadores que tienen experiencia en esta área y aún más que su servidor para que también nos ayuden, porque estamos aquí colectivamente unos a otros creciendo juntos, como le decía a los hermanos del año pasado en el grupo anterior. Les decía que cada vez que estamos estudiando y volviendo a compartir los mismos temas, aunque en este año está actualizado, pero seguimos nosotros aprendiendo, hermanos, seguimos creciendo en ello. Así que tengamos la actitud, porque eso nos ayudará a crecer aún más como creció Apolos, con la ayuda de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, vamos a considerar la naturaleza de las Escrituras. Aunque es un breve resumen, un breve repaso, pero esencial para que vayan tomando nota y tengan los puntos sobresalientes de esta primera clase. La naturaleza de las Escrituras. Empezando, mis hermanos, con que fue Dios el autor principal. Dios mismo es la fuente quien ha revelado su palabra. Por eso es importante recordar segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Nada es de fuente humana. Fue Dios mismo quien proveyó, hermanos, quien inspiró la palabra. Por eso, hablando de la naturaleza de las escrituras, Dios mismo ha revelado su palabra. Ahora, el hecho que Dios haya inspirado, hermanos, no confunda que Él fue el escritor de la palabra misma, sino que Dios le plació usar hombres y por eso, en segundo lugar, fue escrita por hombres santos inspirados por Dios. Las escrituras, la palabra de Dios así conocida, como dice en la segunda carta de Pedro capítulo 1, verso 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, estos hombres santos, porque hay quienes tienen muy poco respeto o a veces nada de respeto hacia la palabra de Dios porque dicen, fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres. Pero ¿qué clase de hombres dice la Biblia?
dice la Escritura, los santos hombres de Dios. Fueron hombres santos quienes escribieron, pero no escribieron algo que a ellos le hubiese placido decir, inventar, crear, sino fueron, hermanos, inspirados por el Espíritu Santo. No cualquier hombre, hombres santos, hombres que el Espíritu Santo eligió, hombres que el Espíritu Santo inspiró, y por eso es tan cabal, es tan perfecta la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo estuvo supervisando este trabajo. Primeramente, en no utilizar cualquier hombre, y en segundo, hermanos, vigilando que todo quedara como ellos lo habían planeado, como Dios mismo lo había planeado. Así que también, hermanos, es importante saber, hablando de la naturaleza de las escrituras, es importante saber que los escritores escribieron en diferentes tiempos e idiomas. Sí, los escritores, hermanos, no estuvieron todos sentados ahí en una sola mesa y recibiendo la inspiración y poniéndose de acuerdo que no se fueran a contradecir el uno al otro o tratando de llevar una armonía perfecta entre todos los escritores. No, no fue así, hermanos, no fue así. Escribieron en diferentes tiempos y también en diferentes idiomas. Vamos a poner aquí información adicional que todos podemos tener este acceso. Después voy a compartir las fuentes. Hermanos, se cree que fueron 40 escritores aproximadamente quienes trabajaron en este conjunto de libros que tenemos conocido como la Biblia. Los idiomas que se consideran, hermanos, aquí principales en la Biblia fueron el hebreo, el arameo y el griego. Y algo, hermanos, que es importante también destacar es que escribieron en diferentes culturas. Los escritores tenían diferentes culturas y por eso es que fueron las escrituras diferentes en cultura, más bien los escritores en diferentes en cultura, en circunstancias y palabras que no es común para nosotros. Hay muchas palabras que se usaron que no es común para nosotros y que por eso decía en el primer punto, hermanos, que es importante algunas cosas que nos ayudan para interpretar las escrituras y en una de esas cosas era el tener herramientas para saber el significado de muchas palabras que no son comunes para nosotros. Y hermanos, la Biblia, la palabra es perfecta, hermanos, tiene una perfecta armonía entre todos los libros, como si hubiesen estado los escritores ahí viendo todos a la vez, todos al mismo tiempo, que no hubiera contradicción alguna y que hubiera esa perfecta armonía. Pero no fue así. Sin embargo, como es de origen divino, de naturaleza divina, tiene una perfecta armonía. Si ustedes van al primer libro de la Biblia, que es Génesis, que se le considera que fue escrito alrededor de 1400 años antes de Cristo, dándole a Moisés como el escritor de este primer y los otros libros que son conocidos como los Pentateucos, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, dado a Moisés como el escritor. Hermanos, si ustedes van al Génesis, ustedes van a ver ahí hablando de Dios y de un paraíso terrenal. Y cuando ustedes van al último libro de la Biblia, que se le atribuye a el apóstol Juan como el escritor, alrededor de los años 90 a 100 después de Cristo, ¿de qué habla Apocalipsis? También de Dios y de un paraíso celestial. Y
hermanos, tiene una perfecta armonía, como que si los escritores hubiesen estado al mismo tiempo recibiendo la inspiración de Dios. Pero aquí está, hermanos, la gran diferencia en tiempos, en idioma, en cultura, en circunstancias muy diferentes. Hermanos, Moisés y Juan no se conocieron. Hay muchos años que están separando estos dos libros, que ahora nosotros tenemos la dicha y la oportunidad de leerlos todos juntos si queremos. Podemos estar en un solo tiempo leyendo Génesis y luego ir a leer el último libro, pero no fue así cuando se escribieron, hermanos. Pero tienen una perfecta armonía. Y algo que me llama la atención y me gusta mucho es que en Génesis, el primer capítulo empieza hablando de Dios y cómo el Espíritu andaba ahí, y luego lo confirma Juan 1:1, que en el principio estaba aquí, en el Verbo, estaba Jesucristo. Empieza hablando de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ustedes terminan leyendo Apocalipsis en el capítulo 22, hermanos, en los versículos 16 en adelante, al final termina diciendo también, ahí hablando de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo y de Dios el Padre. Qué perfecta armonía hay, hermanos, en todos los libros. Solo estoy poniendo de ejemplo aquí el primero y el último de la Biblia, pero fueron escritos en diferentes tiempos. Así que, hermanos, también como dato adicional de lo que estamos viendo sobre la naturaleza de las escrituras, vamos a hablar un poquito de la terminología de la Biblia, porque muchas veces hasta en esto puede haber controversia en que unos dicen, ¿cómo le debemos llamar? ¿Biblia, Sagradas Escrituras o Palabra de Dios? ¿Qué sería lo más correcto, hermanos? En esto no hay ningún problema, sino más bien debemos de conocer el significado de cada una de estas palabras o terminología que vamos a usar, o de cómo nosotros identificamos a este conjunto de libros sagrados. Bueno, llamarle Biblia no hay ningún problema porque se refiere al conjunto de libros sagrados para el judaísmo y el cristianismo. Sagradas Escrituras, no hay ningún problema porque también está haciendo referencia a los libros inspirados por Dios. Palabra de Dios, también, hermanos, no hay ningún problema porque enfatiza la revelación de Dios en forma escrita. No debe de haber ningún problema si nosotros, hermanos, al llamarle al conjunto de libros inspirados por Dios, le decimos Biblia o Sagradas Escrituras o Palabra de Dios. No, en eso no debe haber, hermanos, controversia, porque el significado de cada una de estas palabras, hermanos, son correctas y son atribuidas a lo que realmente nosotros conocemos como el conjunto de libros inspirados por Dios. Otros preguntan acerca de cuál Biblia o versión es mejor, hermanos, y por eso quiero dar este dato, porque no se trata de aquí de seleccionar o especificar uno en especial, porque, hermanos, quiero que todos estemos conscientes de que lo que hoy tenemos nosotros en nuestras manos, la versión que sea, no son los escritos originales. No son los escritos originales, son traducciones. Son traducciones, hermanos, lo que nosotros ahora tenemos en nuestras manos, y que gracias a Dios por los medios que haya usado para que llegara la Biblia en nuestro idioma, en estas traducciones que tenemos o versiones. Por lo tanto, ¿cuál versión entonces sería la más apropiada, la más confiable? No vamos a señalar a ninguna. Yo solo quiero invitarlos a que si tiene a la mano varias versiones, consulte a todas las versiones, pero siempre consideremos la palabra original
Ahora sí, tenemos que tener, como dije hace un momento, herramientas, como en este caso un interlineal, que nos va a ayudar a conocer cuál es la palabra original y el uso que tiene, el significado que tiene, y corroborar cuál de las versiones está traduciendo bien esa palabra, porque sí pueden haber equivocaciones entre versiones, porque pueden traducir mal alguna palabra que más adelante, hermanos, vamos a estar poniendo de ejemplo como qué palabras, dependiendo la versión, pero sí requiere mucho cuidado en cuanto el uso de las versiones, porque puede darnos una interpretación equivocada por alguna palabra que se les fue, porque son traductores, recuerden, son traductores que están haciendo un extraordinario trabajo, pero no fueron los hombres inspirados por Dios y no son los escritos originales que nosotros tenemos en nuestras manos. Por eso requiere estudio cuidadoso, y quiero dar esta información adicional que todas son traducciones o versiones, eso sí, de los manuscritos originales, porque hay otras personas que están haciendo de menos las traducciones y dicen, ¿cómo saben ustedes que esas traducciones realmente vienen de los escritos originales? Aunque los escritos originales por aquellos santos hombres ya no están en existencia, porque no hay evidencia alguna que estén, pero gracias a Dios, hermanos, hay manuscritos originales. ¿Qué son los manuscritos originales? Hermanos, es como decir hoy en día una copia. Es como sacarle copia a algún escrito original, y al sacarle copia hoy en día, pues a eso le llamaban en aquel entonces manuscritos, porque no habían fotocopiadora en aquel tiempo. Entonces sacarle copia a escritos originales eran transcribir a mano todo aquello que se consideraba un escrito original. Y a ese tipo de copias es lo que se le llama, o se le llamó en aquel entonces, manuscritos originales. Entonces, esos manuscritos originales, hermanos, son copias del original, porque los materiales en la cual se escribieron los escritos originales obviamente no iban a tener mucha durabilidad para todos los siglos. Pero gracias a Dios, en su plan tan perfecto, porque Él mismo dijo que la palabra de Dios va a permanecer para siempre, entonces Él proveyó los medios para que pudieran haber copias, en este caso manuscritos originales, escritas a manos. Y esos manuscritos originales, hermanos, son las fuentes de todas las traducciones, especialmente del Nuevo Testamento. Y los manuscritos originales, hermanos, para que puedan también investigar por su propia cuenta, están, o las tres fuentes que son más sobresalientes, porque de ahí dependen la mayoría de las versiones, hermanos, están, como ustedes están viendo en pantalla, están aquí, o son conocidos como el Códice Alejandrino. El otro está conocido como el Códice Vaticano y el otro como el Códice Sinaítico. El Códice Alejandrino está en la Biblioteca Británica de Londres. El Códice Vaticano está precisamente en Italia. Y entonces, hermanos, cuando vamos al Códice Sinaítico, se cree que está en 4 bibliotecas y parte de ella se encuentra también en Londres. No solo en Roma, no solo en Italia hay manuscritos originales como la única fuente, no, no. También, hermanos, como estoy expresando, en la Biblioteca Británica de Londres está el Códice Alejandrino, y que son las fuentes más confiables como manuscritos originales, quienes conservan los manuscritos originales, y que de ahí dependen las traducciones que nosotros tenemos. Para ello voy a dar, hermanos, la fuente de una serie de investigaciones que hay, que son confiables, de cómo es que nos llegó la Biblia a nosotros. Por ahí hay una serie muy buena
en YouTube y que voy a compartir también con ustedes para que cada uno tenga la tarea de estudiar por sí mismo y considerar esta información, aunque sea adicional, pero es importante, hermanos, considerarla y tenerla en nuestro repertorio. Así que, hermanos, siguiendo con el punto de la naturaleza de las escrituras, la Biblia abarca tres dispensaciones, como la mayoría quizás lo sabe, pero es bueno volverlo a recordar. La dispensación patriarcal, que fue la primera, muy conocida, la mosaica y luego la cristiana. Hermanos, Efesios 1:10 dice que de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, mire cómo dice claramente este texto sagrado, Efesios 1:10, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estamos en la dispensación del cumplimiento, dice el apóstol Pablo. Por eso es que se le considera a esta dispensación la que estamos viviendo, la del cumplimiento de los tiempos, por eso se le considera la última dispensación, ya no va a haber otra después de esta. Y hermanos, por eso es que nosotros vemos en las escrituras esas dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Una dispensación, según el diccionario, aquí estoy poniendo el diccionario teológico de Andrade, dice que una dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios se revela de modo distinto y particular al ser humano. En otras palabras, como dice la Biblia de las Américas, hablando de este texto sagrado de Efesios 1:10, es que Dios administra según su voluntad. Hermanos, es la forma de cómo Dios administra, como ya dijo el diccionario aquí, de manera distinta, de manera diferente. Porque si nosotros vamos al tiempo de los patriarcas, Dios administró o llevó a cabo sus propósitos y planes a través de quién. Esto fue a través del padre de la familia, el patriarca. Era, en otras palabras, familiar. Se usaba al padre para poder dirigir a la familia y de esa manera Dios se comunicaba con los padres. Esta dispensación comenzó desde el principio del mundo y duró hasta la cruz de Cristo para todas las naciones, con la excepción de la nación de Israel, porque Israel tuvo, hermanos, otra forma de cómo Dios administró su enseñanza, su voluntad con ellos. Por eso es que su relato lo encontramos desde Génesis capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 20. Hablando de Moisés o la dispensación mosaica, esta dispensación comenzó con la entrega de la ley de Moisés, comenzando con los 10 mandamientos y duró hasta que fue clavada en la cruz de Cristo, Colosenses 2:14. Hermanos, aunque es una información muy básica, pero esto es muy importante, esencial para el entendimiento de las escrituras, porque ustedes saben que aquí está la gran confusión religiosa en el mundo en el cual vivimos por no saber que Dios administró su voluntad de diferentes formas según la dispensación y que son tres. Entonces, hermanos, nosotros no mezclamos, sino que aclaramos cómo es que en cada dispensación Dios estuvo administrando de forma distinta. Esta ley fue dada exclusivamente a Israel. Hermanos, como ustedes también sin duda lo han leído en Deuteronomio 5:3. Su relato lo podemos encontrar desde Éxodo 20 hasta la muerte de Cristo. Y ahora viene la dispensación, como Efesios dijo, es la última dispensación, la del cumplimiento. Hermanos, y por eso también en el Nuevo Testamento es que encontramos palabras como los postreros días o los últimos tiempos, porque es la última dispensación, pero a la vez Dios está administrando su voluntad de una forma distinta a los patriarcas y de una forma distinta al tiempo
de Moisés. Dios nos habla en estos postreros días por medio de su Hijo, como Hebreos 1:1 y 2 lo dice, que Dios en otros tiempos habló de muchas maneras, pero ahora a través o por medio de su Hijo. Y ahora no es como el tiempo de los patriarcas familiar o como el tiempo de Moisés nacional, sino hoy es para todas las naciones, como Lucas 24:47 lo dice. Esta tuvo su inicio desde la muerte de Cristo y tendrá su fin hasta el fin del mundo, porque es la última, hermanos. Y para ir concluyendo, mis hermanos, voy a dar aquí, y esto lo voy a estar compartiendo después en PowerPoint y en PDF, acerca de las posibles fechas y autores tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y por eso no voy a leerlos todos, sino nada más para que tengan presente que esta información lo van a tener después por medio de lo que voy a estar enviando en PowerPoint y en PDF de los primeros 5 libros que se le atribuye a Moisés, 1400 años antes de Cristo, hermanos, y como ustedes están viendo, todos los libros vienen con las posibles fechas y los autores, porque viene también de una fuente muy confiable. La del Nuevo Testamento tenemos desde Mateo hasta Apocalipsis, también con sus fechas y sus autores, hermanos. La fuente, la fuente, para que ustedes después lo corroboren, va a venir ahí anexado para que ustedes tengan este cuidado de seguir investigando y seguir estudiando por sí mismo. Es importante tenerlos, aunque, hermanos, hay quienes hacen de menos que esto no es esencial para la salvación y que esto no tiene ningún provecho, pero sí es importante para los que enseñamos, porque siempre estamos ahí teniendo el cuidado en el tiempo en que se escribió y algunos datos que son importantes tenerlos, aunque como información adicional, pero que sí es importante, hermanos, y por eso he decidido anexarlo. Y como están ustedes aquí observando, hablando de los libros del Antiguo Testamento, ha sido clasificado por muchos eruditos de la Biblia, hermanos, quienes después también en la fuente que voy a compartir, ustedes tendrán la oportunidad de revisar esto, que aunque no esté expresado así, hermanos, explícitamente en las escrituras y no sea parte de ella, la clasificación, hablo de la clasificación, obviamente que los libros vienen dentro de ella, pero la clasificación de cómo lo han hecho, cómo lo han trazado, aunque no viene así dentro de la misma, pero es importante tenerlo también como información adicional. Por ejemplo, cómo consideran a los primeros 5 libros, los consideran como el Pentateuco o los libros de la ley, luego los libros poéticos de a Cantares, y luego los históricos de Josué a Esther, luego los profetas mayores por ser libros más amplios, extensos, y luego los profetas menores por ser libros pequeños. Así están clasificados, es bueno tenerlo en cuenta si usted lo requiere. En el Nuevo Testamento es considerado los primeros 4 libros como los evangelios, aunque sé que muchos de ustedes han avanzado en que el evangelio es uno y que el evangelio está en todas las páginas del Nuevo Testamento. Sin embargo, los que han clasificado así lo han considerado porque hablan estos 4 libros de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. No se limita, sin embargo, es solamente una clasificación para identificar los libros del Nuevo Testamento. El libro de Hechos lo han considerado como el libro histórico de la iglesia. Están las cartas generales y están las cartas paulinas, que son las cartas de Pablo. Muchas de ellas fueron cartas personales, y el libro profético conocido como Apocalipsis. Como les decía, hermanos, hace un momento, es una información solamente adicional que quiero compartirles para que lo tengan si es necesario para ustedes.
Así que, hermanos, hemos concluido acerca de este material que estamos estudiando, el obrero que usa bien la palabra de verdad. Hemos avanzado 2 puntos por causa del tiempo. Ya vimos algunas cosas que nos ayudan a entender las escrituras y la naturaleza de la misma. Si Dios nos concede, vamos a seguir estudiando, hermanos. Vamos a seguir estudiando el próximo martes lo que continúa de nuestro material que ustedes están viendo aquí en pantalla. Nuestro material, vamos a estar viendo, si Dios lo concede, en la próxima clase, el arte de interpretar. Algunos principios básicos que nos van a ayudar para la buena interpretación. Así que, mis hermanos, vamos a elevar una oración a nuestro Dios y posterior a la oración estaremos dejando un pequeño espacio para comentar y, como había dicho, para saludarnos, mis hermanos. Así que gracias por su fina atención.